España, una nación que, a comienzos del siglo XX, caminaba entre las ruinas de un imperio perdido. En sus calles el eco de las guerras coloniales todavía resonaba, y en los cuarteles el futuro se forjaba con acero, humo y pólvora. Desde los desiertos del Rif hasta las sangrientas avenidas de Madrid, los primeros carros de combate españoles se rugieron entre el caos de una época convulsa. ¿Cómo un país al borde del colapso logró protagonizar el primer desembarco acorazado de la historia? ¿Y cómo la guerra civil transformó su industria militar en un campo de pruebas para potencias extranjeras? Hoy, en Hijos de Cronos, desenterramos la historia olvidada de los vehículos blindados españoles entre 1936 y 1945, el rugido mecánico de una nación que trataba de reinventarse entre las sombras de su pasado. A principios del siglo XX, España no era más que la sombra del imperio que fue. Tras las guerras de las élites americanas, con un gran papel por parte de la masonería internacional, el imperio colapsó. Décadas después, a finales del siglo XIX, tras la guerra de 1898 entre los Estados Unidos de América con España, se perdió Cuba y Puerto Rico. Un conflicto llevado de forma muy extraña por las autoridades militares y políticas españolas. Entre 1921 a 1926, el dominio de España en el norte del actual Marruecos fue puesto en duda por la rebelión de Abdelkrim el-Khattabi, que desembocó en la sangrienta guerra del Rif. Para colmo, a nivel interno, a las interminables guerras carlistas decimonónicas le siguió un largo periodo de inestabilidad política y profundo malestar social. En definitiva, a principios de los años 30, España estaba al borde del caos. Las lecciones de los catastróficos comienzos de la guerra del Rif, las pérdidas del ejército español fueron enormes, con 12.000 muertos solo durante la batalla de Anual, animaron al Estado Mayor a aumentar su potencia de fuego mediante la adquisición de carros de combate, cuya eficacia fue plenamente demostrada durante la Primera Guerra Mundial. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 63, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de este nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con lo que nos convoca aquí. Inmediatamente después de la catástrofe de Anual, los españoles se interesaron en primer lugar por el Whippet británico, que en inglés significa lebrel, pero el alto precio de este carro de combate les hizo pivotar su atención hacia el Renault FT. Además, París estaba bien dispuesto a las negociaciones comerciales, pues los galos no querían el triunfo de una revuelta en el Rif, con su probable posterior contagio al Marruecos francés. Los militares españoles ya conocían bien este modelo desde que España recibió un ejemplar en junio del año 1919, pues le sometieron a una serie de pruebas consideradas por ellos satisfactorias. Sin embargo, las negociaciones se prolongaron y, finalmente, 10 Renault armados con una ametralladora Hotchkiss de 7 milímetros y un 10º carro modelo TSF, así como 11 vehículos de transporte para las máquinas, fueron adquiridos en septiembre de 1921 para formar una compañía de combate. Al mismo tiempo, se adquirieron 6 carros de combate Schneider CA1. La compañía FT desembarcó en Melilla, Marruecos español, el 12 de marzo de 1922, pero 3 de ellos resultaron averiados ese mismo día, debido al accidentado del terreno y a la inexperiencia de las tripulaciones. Por tanto, fueron los Schneider los primeros en sufrir su bautismo de fuego el día 14. 4 días después, le tocó a la compañía FT entrar en combate junto a la Legión Extranjera Española contra la tribu de Beni Said, en Tugunz y Ámbar. Fue un fracaso. Los rifeños separaron a los legionarios de las máquinas blindadas, obligando a 2 tripulaciones a abandonar sus vehículos. Además, hirieron en los ojos a varios tanquistas con puñales a través de las mirillas, pues esos primitivos carros de combate carecían de vidrios blindados en estas. Este revés no tuvo consecuencias, porque los Renault se fueron imponiendo progresivamente en el campo de batalla, apoyando a la infantería hasta el punto de que en 1923 se compraron 6 ejemplares más.
entregándose en el año 1925 con sus respectivos vehículos de transporte de carros de combate. Los Renault FT hicieron historia al convertirse en los primeros carros de combate en participar en un desembarco anfibio en la bahía de Alhucemas, el 9 de septiembre de 1925, desde lanchas K modificadas. En ese mismo año se recibió un Fiat 3000A italiano para su evaluación. La experiencia adquirida con el FT en Marruecos permitió a los españoles embarcarse en la construcción de un carro de combate puramente nacional, el Trubia A4, diseñado por el capitán Ruiz de Toledo. Esta máquina fue producida en 6 unidades a partir de 1926 por los talleres de Trubia. Una extrapolación de este carro se realizará en 1931 hasta un número de 26 unidades. Se le llamó Landesa, tomando como base el tractor del mismo nombre. Cuando España se hundió en una crisis política a principios de los años 30, que culminó con la sangrienta represión de la Revolución de Asturias del año 1934, los mineros fueron sometidos por una legión extranjera comandada por un tal general Franco, el ejército español apenas tenía un arma acorazada establecida, apenas 10 Renault FT y un puñado de Schneider CA1. Pero al margen de las Fuerzas Armadas, otras instituciones policiales y políticas, sindicatos anarquistas, carlistas, guardias de asalto, falangistas, Partido Comunista, gobiernos autónomos, etc., mantenían fuerzas paramilitares, algunas de las cuales alineaban vehículos blindados, como fue el caso de Cataluña, con sus 5 camiones blindados hispano-suiza MC-36, o los guardias de asalto, con sus 36 blindados Bilbao. Estos últimos fueron construidos, como su nombre indica, por la Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao, cerca de Bilbao, sobre la base de un Dodge 4x2 modelo 1930. En 1936, los asesinatos y luchas callejeras llegaron a su clímax. El 13 de julio, el asesinato a tiros del líder monárquico Calvo Sotelo encendió la pólvora. 4 días después, los generales Franco, Godet y Mola rebelaron al Ejército de África, es decir, la Legión extranjera y los fusileros marroquíes, los temidos irregulares. No estaban solos. Les secundaron en los 4 rincones de España un rosario de guarniciones sediciosas, más las milicias falangistas y carlistas. Se enfrentaban a las más numerosas tropas gubernamentales, más milicias anarquistas comunistas y otras fuerzas de izquierda, quedando constituidos en el llamado Frente Popular. Las fuerzas acorazadas no se libraron de esta división, ya que el regimiento de carros número 1 de Madrid se mantuvo leal al gobierno, mientras que el número 2 de Zaragoza se pasó al bando nacionalista. Los FT y los Schneider, regimiento de carros número 1, tuvieron su papel en el asalto al cuartel de la Montaña y posteriormente en el frente de la Sierra de Guadarrama. Varios Renault fueron destruidos en combate, mientras los Junkers 52 alemanes transportaban a las tropas africanas a tierras andaluzas. Al final, todos los Schneider fueron destruidos durante el fallido asedio de Toledo. Las pérdidas de los republicanos se compensaron con la entrega de 32 Renault FT franceses y otros 16 polacos. Paraguay, por su parte, envió al gobierno de Madrid un blindado Vickers tipo E de 6 toneladas. Dada la escasez crónica de equipo blindado, los beligerantes recurrieron muy pronto a una cantidad considerable de manufacturas artesanales, desde las más fantasiosas hasta las más exitosas, algunas incluso producidas en series limitadas. En esta colorida partida los republicanos son los más fuertes e iniciaron la fabricación de una curiosa máquina llamada por los gubernamentales los Tiznaos. Estos vehículos blindados de fabricación casera provienen de talleres en toda la zona todavía controlada por Madrid. El sindicato anarquista CNT-FAI construyó varios camiones blindados, mientras que los mineros de Río Tinto sacaron a la luz los suyos, al menos 2 máquinas diferentes. La empresa zaragozana Carde y Escoriaza desarrolló 3 Ebros, todos de diferentes entre sí. Los catalanes diseñaron el tanque Sadurni de Nova, produciéndose 6 ejemplares. También disponible como tractor de artillería, los vascos produjeron el tanque de infantería en 1936, al que llamaron Trubia Naval, fabricando unas 20 unidades, y el camión blindado naval Somois, basado en autobuses Somois, con unos 16 ejemplares fabricados. El taller de Constancio Ramiz en Huesca materializó el impresionante carro de combate Barbastro, fabricando 4 ejemplares. Además, decenas de camiones blindados caseros o vehículos acorazados se improvisaron haciendo uso de tractores agrícolas. Las grandes potencias se involucraron casi de inmediato en el conflicto. La URSS y, más discretamente, la Francia republicana apoyaron al gobierno, pero Alemania e Italia apostaron por los rebeldes. Durante los 3 años que duró la Guerra Civil Española, Moscú dotó al Ejército Popular Republicano, el EPR, que agrupaba a las distintas facciones leales a la República,
281 tanques T-26 y BT-5 y unos 300 vehículos blindados, entre los que se encontraron 80 BA-3, BA-6, 33 FAI, BA-20 y 7 BA-I, más 8.000 camiones tipo CIS-5, GAZ, y otros. La llegada a España de asesores soviéticos permitió incluso a los gubernamentales mejorar significativamente sus construcciones blindadas. Dentro de los muros de la Unión Naval del Levante, el ingeniero Nikolai Alimov ayudó a los españoles a desarrollar un clon del vehículo blindado soviético FAI, el UNL-35, montado sobre un chasis de camión CIS-5 o un Ford 817T. De este vehículo se construyeron 120 ejemplares entre enero de 1937 a marzo de 1939. La fábrica barcelonesa hispano-suiza se movilizó para la producción de una máquina inspirada en el cañón automático soviético BA-6, el llamado Chevrolet ABM 1937, viendo a la luz 70 ejemplares. Al otro lado de la colina, los nacionalistas estuvieron lejos de permanecer inactivos. Sus recursos blindados eran muy inferiores al inicio de las hostilidades, los 5 FT de Zaragoza y los 3 Trubia A4, y no tenían en su poder las principales áreas industriales de la nación, es decir, Cataluña y el País Vasco. Los rebeldes, pronto designados franquistas después de que el general Franco recibiera las riendas de la Junta Militar, no pudieron desarrollar tácticas demasiado floridas con tan exiguo equipo. Una de las curiosidades de la guerra española fue el carro de combate Mercier, de los talleres Mercier de Zaragoza, una máquina improvisada sobre un tractor Caterpillar 22 armado con 2 ametralladoras Hotchkiss de 7 milímetros. Solo se fabricó un ejemplar. Y los 4 vehículos blindados Ferrol, construidos, como su nombre indica, en el arsenal del puerto de guerra del Ferrol, tras su caída en manos rebeldes. Para fortuna de los rebeldes, estos pudieron contar con entregas de equipo por parte de sus aliados alemanes e italianos. El primero envió B-122 Panzer I Ausf a España, modelos A y B, y algunos Befehlspanzer I, integrando una pequeña parte el Panzergruppe Drone, que fue para la Panzerwaffe lo que la Legión Cóndor fue para la Luftwaffe. Los italianos suministraron 155 tanquetas L3, 33, 35 y 16 vehículos blindados Lancia, Ansaldo y ZM, la mayoría de ellos integrados en el Corpo di Troppa Voluntaria, un cuerpo militar de camisas negras oficialmente adscrito a la Legión Extranjera Española por razones de discreción. Si podemos hablar de discreción para una tropa de 35.000 hombres equipados de pies a cabeza con uniformes italianos. En fin, los hombrecitos verdes de la península de Crimea resultaron ser más disimulados. Las lecciones aprendidas por los rebeldes finalmente les permitieron lanzar intentos de diseño nacional, concretamente la CCI 1937, una máquina armada con un cañón italiano Breda 35 de 20 milímetros, dispuestas a la manera de las L3 y propulsadas por un motor Trubia naval. Sin embargo, la debilidad del blindaje del prototipo obligó a los franquistas a abandonar la producción en masa del CCI tipo 1937. Además, la modificación local del Panzer I Ausf A, acoplando el cañón Breda 35 de 20 milímetros en su pequeña torreta, fue fructífero. La producción más interesante del campo rebelde siguió siendo el carro Verdeja, llamado así por su diseñador, el capitán Félix Verdeja, un vehículo de 6 toneladas propulsado por un Ford V8, cuyo prototipo se completó en enero de 1939. Capaz de correr a 70 km por hora. En carretera, este tanque armado con un cañón de 45 milímetros se mostró muy prometedor, pues triunfó sobre el T-26 durante sus primeros encuentros, pero la victoria de los ejércitos nacionalistas en abril de 1939 puso fin al proyecto al año siguiente. El Verdeja II, su sucesor, cuyo prototipo fue entregado en agosto de 1944, tampoco llegó a producirse en serie debido a la incorporación del Panzer IV modelo H y el Sturmgeschütze III por el ejército español. Al final de la Guerra Civil Española, la nación estaba incruenta, y Franco tuvo cuidado de no implicarse en el conflicto mundial, a pesar de las insistentes peticiones de Hitler para que se uniera a una ofensiva conjunta contra el peñón británico de Gibraltar, antigua manzana de la discordia entre Madrid y Londres, además de enviar la famosa División Azul de voluntarios a la URSS. El caudillo se limitó a una neutralidad benévola hacia el eje durante las hostilidades. Para marzo del año 1943, el gobierno español todavía solicitaba a Alemania la compra de 250 Panzer III y 100 Panzer IV.
Pero al no poder dar seguimiento a estas solicitudes para satisfacer sus propias necesidades, Berlín solo aceptó la entrega de 20 Panzer IV modelo H y 10 Stuka 3 modelo G, que acabaron por entregarse en diciembre de 1943. Todas estas máquinas fueron adscritas a la división blindada Brunete. Las negociaciones posteriores para la entrega de 100 Panzer IV adicionales, así como varios carros pesados Tigre I, no se materializaron. Al final, fue con una flota blindada de lo más obsoleta con la que España entró en el mundo de la Guerra Fría. Hubo que esperar hasta mediados de los años 50 y la entrega por parte de Estados Unidos del M-47 Patton para que el ejército español apartara sus T-26, sus Panzer I y los CV-33. Y hasta aquí esta nueva entrega de la serie Blindorama. Hasta el siguiente vídeo, en el que tocaremos el equipo blindado de Turquía, sin duda un tema no demasiado tratado y que merece un grado mínimo de atención.